Y vamos a comenzar leyendo ahí a partir del versículo 81. Dice el salmista, dice la palabra de nuestro Dios: desfallece mi alma, o mi alma desfallece por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos, o mis ojos desfallecen, esperando tu palabra, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Versículo 83. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Mira cómo estos tres primeros versículos nos van a ir guiando en esta realidad de que un hijo de Dios es fortalecido por la palabra. Y vamos a dar y a prestar atención a partir del versículo 81. Vean cómo ahí comienza en la Biblia, en la Reina Valera, con la palabra desfallece. Por supuesto, esta palabra se encuentra también en la Biblia de las Américas y dice: mi alma desfallece, desfallece mi alma. Y esta palabra tiene una connotación muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos habla de llegar al final de un evento, es decir, aquí al final de la vida, totalmente consumido. Es decir, se trata de una condición donde uno ya no es hábil, ya no tiene la capacidad, está en completa rendición, en completa derrota, si lo quieres ver así, o llegando, aproximándose a una derrota total. Un deseo desde el interior por su liberación, por su rescate. Por eso es que el salmista menciona: desfallece mi alma por tu salvación. Esta palabra, por supuesto, salvación, la entendemos perfectamente en un contexto de lo que Jesús vino a hacer por nosotros, en nuestra realidad, en esta parte de la historia. Pero, por supuesto, para el salmista, encontrando solo en la palabra de Dios esa esperanza para su alma, esa esperanza para poder ser rescatado. Y piensen en esa situación. Una persona, o vamos a decirlo así, a lo mejor un pez que es atrapado en una red y que necesita ser rescatado de ahí, que pueda realmente salir recibiendo ayuda de alguien para que efectivamente pueda salir y no estar más cautivo. Esta es la realidad. Piensa en un prisionero, piensa en personas que se encuentran en una situación de cárcel, una situación de dificultad, donde no puede ver la luz del sol, donde no puede tener esperanza. La salvación que anhela el salmista es algo que tiene gran importancia para su vida, como lo vamos a ir viendo en un momento más. Desfallece mi alma. La palabra desfallece, como lo digo, no solo en el original tiene una connotación tan fuerte, sino aún nosotros mismos no solemos usar mucho esa palabra en nuestro día a día. Estoy desfalleciendo no suele ser exactamente la primera expresión que sale de nuestros labios cuando estamos en dificultad. La utilizamos o se utiliza en momentos muy particulares. Y el salmista aquí, de igual manera, la utiliza en un momento muy particular. En esta sección de gran dificultad por la que está atravesando. Pero en ese desfallecimiento de su interior, de su alma, de aquella parte inmaterial, él menciona: espero en tu palabra. Yo espero en tu palabra. Y esta es una repetición de lo que hemos estado viendo a lo largo del Salmo 119. El versículo 42 del mismo Salmo 119 nos dice: tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. Versículo 74, tus manos me hicieron y me formaron, dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Ahora sí, versículo 74, que los que te temen me vean y se alegren, porque espero en tu palabra. También el versículo 77, venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Sean avergonzados los soberbios, porque me agravan con mentira, pero yo en tus preceptos meditaré. Versículo 114, tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Por supuesto, no hemos llegado todavía al versículo 114 en nuestro estudio, pero nos podemos dar cuenta que el salmista está caminando en esa dirección. En una dirección donde, sin importar las dificultades, el dolor y el desánimo, espera en la palabra. Hermanos, esto debe ser un recordatorio muy importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esa parte inmaterial de nuestras vidas, esa parte que nosotros no podemos
tocar, esa parte que nosotros sabemos que forma parte fundamental de lo que somos, tiene cómo poder ser atendida, tiene y existe medicina para ello. Y no es la medicina de este mundo, y no es las diferentes ideas que puedan surgir. No se trata de una terapia. Esa parte mental, esa parte emocional, esa parte del espíritu, esa parte inmaterial, no es tratada mediante empujes de ánimo, no es tratada con pastillas que nos hagan pensar en otra cosa o que nos lleven a no pensar. Más bien, el salmista nos presenta aquí, versículo 81, en un compromiso racional en esperar en la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Pensemos un poco. Pensar en la palabra y memorizar la palabra no tiene sentido si no se convierte realmente en algo que comprendemos, en algo que entendemos, en algo que realmente da esa esperanza. Y muchas ocasiones, conforme nosotros estamos leyendo la Biblia, nos vamos a dar cuenta que leemos y después de 3 o 4 veces que leemos el mismo pasaje empieza como a brillar en nuestras mentes. A veces toma un tiempo. ¿Por qué? Porque requiere una disciplina. Y tú y yo sabemos que no todos somos muy hábiles para poder ir adoptando disciplinas a nuestra vida, pero sabemos qué es lo que requiere nuestra alma y por eso, si te das cuenta, se convierte en una lucha para ti y para mí todos los días, donde nuestro cuerpo no desea que estemos pensando y meditando en la palabra, prefiere que estemos pensando y meditando en aquellas cosas que supuestamente traen cierta satisfacción a nuestras vidas, satisfacción inmediata. Pero aquello que requiere paciencia, aquello que requiere disciplina, no siempre es lo que más fácil se nos da. El salmista aquí nos menciona y nos dice, aún mi alma siendo llevada a un punto de desfallecer, yo tengo convicciones muy claras y es que no voy a claudicar porque yo estoy confiado, yo estoy esperando, yo estoy dependiente, yo estoy anclado, yo estoy tomado y querido y realmente sumergido en esas promesas. Pero querido hermano, ¿cómo es que vamos a poder esperar en las promesas de nuestro Dios si éstas ni siquiera habitan en nuestro corazón? Si ni siquiera pasamos el tiempo necesario para poder estudiar y meditar en ellas. Desgraciadamente, el consejo del mundo muchas veces viene, no solo toma cautivo nuestro pensamiento, sino también nuestras acciones y comenzamos a recibir todo este tipo de recomendaciones para poder tratarnos de diferentes maneras. Y es verdad, tú y yo podemos estar pasando un resfriado y empezamos a recibir consejos y esos consejos pueden ir variando, porque si bien es cierto, una abuelita o una tía muy querida puede empezar a acercarse y decirte cómo es que a ella la trataban con ciertos tés o con ciertas hierbas. Después vas a encontrarte con un médico que te va a decir, no, deja de tomar eso, mira, esto es lo que tienes que tomar. Y después entre los médicos vas a encontrar muchas variedades, ¿verdad? Aquellos que te van a dar a lo mejor antibióticos, aquellos que te van a decir, no, no tomes antibióticos, y aquellos que te van a decir, no, mira, toma estos pastillitas dulces y estas son las gotitas y esto te va a hacer muy bien. Y luego te van a decir otros, no, no tomes nada de eso, nada más duerme, descansa tu cuerpo. Y entonces empiezas a llenarte de varias opiniones. Y en un sentido, pues eso es lo que nos lleva el día a día. Estamos sumergidos en un montón de situaciones, en un montón de recomendaciones, noticias, datos, información. Nos presentamos, ya no tenemos que ir a la oficina para estar delante de una pantalla, tenemos la pantalla en cualquier momento de nuestro día y esa pantalla está metiendo información. Y como ya lo hemos mencionado en anteriores ocasiones, creemos que tenemos un problema, entonces empezamos a buscar las respuestas ahí. Y ahí nos vamos a dar cuenta que de igual manera hay infinidad de opiniones. Tú encontrarás aquellos doctores que te dicen que desayunar huevo es bueno y aquellos que te van a decir que desayunar huevo es malo, aquellos que te van a decir que un sándwich es bueno, aquellos que te van a decir que no desayunes, otros que te van a decir que claro que tienes que desayunar. Y así es como vas a llegar prácticamente a la confusión total. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestros días. La palabra de Dios permanece
como la verdad. Y es lo que vamos a ir caminando. Y conforme avanzamos, me gustaría que pudieras tomar ese momento para apreciar que en los momentos de angustia y de confusión hay una realidad para el Hijo de Dios. Hay un no negociable para el Hijo de Dios. ¿Y cuál es este? Yo espero en tu palabra. Yo espero en tus promesas. Yo espero en tu verdad, en la verdad de que el Señor es fiel. ¿Recuerdan esa palabra clave en el Antiguo Testamento? Amor leal, su misericordia. ¿Y qué tiene que ver amor leal? Que Él es leal y Él es fiel a sus promesas y que su amor muestra esa fidelidad. Y para los suyos, para sus hijos, Él está gobernando, teniendo todas las cosas en su control para que obren para su bien. Eso lo sabemos tú y yo a la luz de lo que la revelación del Nuevo Testamento. Obra para nuestro bien cada una de las situaciones por las que atravesamos. Por lo tanto, podemos esperar en su palabra, pero una vez más, si somos atacados y nosotros dejamos que su palabra no sea aquello que esté en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestra meditación, difícilmente vamos a poder encontrar esa esperanza en medio de la dificultad. Miren el versículo 82 de manera muy gráfica, ¿cómo lo menciona? Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Ahora de una manera muy vívida, de una manera muy evidente, se nos presenta esta imagen de estos ojos desgastados, de estos ojos ya pasando una dificultad para poder prestar atención. Sucede cuando muchas veces tenemos mucho sueño, ¿verdad? Y cuando estamos pasando a lo mejor una linda noche en una conversación, en una cena con algunas personas, pero a lo mejor te levantaste muy temprano esa mañana y la verdad que empieza a ser muy evidente cuando la persona se está durmiendo, ¿verdad? Nos pasa. Nuestros ojos están pues ya cerrándose y nos echamos agua y de repente pues ya al ratito ya no funciona. Tenemos que dormir, tenemos que descansar. Es evidente, nuestro rostro muestra esas señales de agotamiento. Bueno, el salmista menciona esto, pero no se trata simplemente de que está cansado de sueño, sino que está agotado, está desvaneciendo, se está desfalleciendo, porque está enfrentando situaciones de adversidad. Está esperando ese momento en que el Señor lo va a salvar. Y no ve ese momento. Ve ahí cómo termina esa pregunta. ¿Cuándo me consolarás? ¿Cuándo me consolarás? Este tipo de preguntas que surgen a lo largo de toda la Escritura. Y hermanos, ese tipo de preguntas que suceden aún en nuestras vidas. Esos momentos de confusión donde no estamos seguros si realmente habrá una esperanza, si realmente habrá una salida, si llegamos a lo mejor a dudar un poco y decimos, ¿será que el Señor sí nos va a poder sacar de esta situación? ¿Será que el Señor sí va a poder proveer en medio de esta situación? Claro que sí. Y para eso tenemos su palabra que nos recuerda de tapa a tapa que no estamos solos. Pero qué difícil es confiar en esos momentos, ¿verdad? Qué difícil es confiar cuando vemos que las situaciones no presentan ningún escenario favorable, cuando aún la misma opinión de aquellos que nos rodean no suele ser tampoco muy alentadora. Cuán necesario es que como iglesia podamos estar saturados de la palabra, de manera que cuando escuchamos a nuestro hermano dolerse podamos animarle con la palabra. Con la palabra. El mundo ve a alguien dolerse, se acerca, unas palmadas en la espalda, todo va a salir bien. Y la verdad es que no está seguro que todo va a salir bien, pero es como que lo que tenemos que decir en esos momentos. No hay certeza para el mundo que todo va a salir bien. No te preocupes, los buenos siempre ganan. No te preocupes, habrá justicia. No sabemos. Tú puedes escuchar a personas del mundo y dar ese tipo de consejos y dar ese tipo de ánimo, realmente sin la certeza de que todo vaya a salir bien. En cambio, nosotros sí sabemos que todo va a salir bien y tenemos sustento para poder decirlo. Puede estar mi hermano en dolor, haber pasado por un accidente, haber pasado por una adversidad. Y sabes, tú no necesitas venir a él y decirle, como decía tal o cual amigo, como decía mi abuelita. No, tú tienes la palabra de Dios para poder decirle, hermano, encuentra fortaleza en el Señor. Recuerda las palabras de Pablo.
ese aguijón en la carne y cómo Él encontró y se dio cuenta que nos basta la gracia de nuestro Dios porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hermano, tú tienes palabras para poder consolar, para poder animar a otros y por supuesto, para poder recordarte a ti mismo que tienes en quien confiar, que tienes en quien sostenerte, que sabes dónde poder encontrar el descanso para tu alma tribulada. Porque sabes que tu morada celestial es una realidad, es una promesa, porque sabes que al estar en esta tierra somos peregrinos y extranjeros, porque sabes que venimos de paso, porque sabes que no nos dedicamos a tener todas nuestras esperanzas en esta tierra, porque tú y yo sabemos que en esta tierra encontraremos aflicción, pero nuestro Señor Jesús nos prometió ¿qué? Confiar. ¿Por qué? Él ha vencido al mundo. Los escritores del Antiguo Testamento, como lo encontramos también en el libro de Hebreos, ellos estaban confiando y mirando y viendo al invisible, esas promesas, esa fe que caracterizaba a los santos del Antiguo Testamento, hombres imperfectos, sí, y todavía sin una claridad completa de todo lo que sucedería, pero confiando en qué, en el amor leal de Dios, en su misericordia. Y tú y yo, de este lado de la cruz, de este lado de la historia, podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta que nuestro Dios ha sido fiel, es fiel y por supuesto será fiel. La pregunta del salmista viene a traer una realidad que todos pasamos. ¿Cuándo seremos consolados? ¿Cuándo, Señor, vendrás y podrás salvarnos de esta situación tan adversa? Vean el versículo 83, porque estoy como el odre al humo. Y esta frase es un poquito interesante, ¿verdad? He llegado a ser como odre al humo. Y déjenme les platico un poco acerca de lo que significa esto. Las botellas, los odres en el oriente estaban hechas de cuero. Y cuando se colgaban cerca del humo, se secaban, se arrugaban y se volvían inútiles. El salmista lo que está haciendo es mostrando esta imagen, haciéndose ver inútil, despreciable por el agotamiento de todo su ser, debido a las aflicciones que estaban llegando a su vida. Ya era inútil, ya se sentía completamente agotado y despreciable. Y creo que de igual manera sabemos y reconocemos una cosa. Son esos momentos que nos hacen recordar que a pesar de nuestras debilidades, Él es quien nos fortalece, porque Él es nuestra fuerza. Con los jóvenes el viernes estábamos tocando el tema de la santidad de Dios. Hermanos, y si hay algo que debe ser algo imponente y debemos recordarlo todos los días, es esa visión de Isaías en Isaías capítulo 6, sentado en su trono, alto, sublime, santo, 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 escuchándose a todo volumen, y no solamente esto, sino que su gloria cubría toda la tierra. Yo no sé si tú alguna vez has ido, por ejemplo, manejando en carretera y a lo mejor es de noche, ¿verdad? Y llegas a ver el final o hasta donde termina la autopista y todo el resto pues oscuro. Es más, ahora que cuando tenemos la oportunidad de regresar de Saltillo por la autopista, justamente cuando uno va entrando a Monterrey, hay una parte donde están estas montañas bien imponentes, de lejos se ve impresionante, en la noche se ve muy, muy impresionante el lado derecho y a veces ocupa gran parte de tu visión, ¿verdad? O sea, tú tienes la ciudad, a lo mejor la carretera, pero es una especie de monumento, ¿verdad? Las montañas. Y a veces, pues tenemos estas ideas de del tipo películas, ¿verdad? Estas de ciencia ficción, pero ¿cómo reaccionaríamos nosotros si en ese... Y la noche normalmente nos da ese sentido de vulnerabilidad a nosotros. Si así en medio de la noche surgiera algo de ese tamaño, imponente enfrente de nosotros, ¿cómo reaccionaríamos? Con un temor, un pavor. Es algo imponente. Pensemos en la santidad, en el poder de nuestro Dios. Es algo que excede nuestro conocimiento, nuestra comprensión. Y debe hacernos temblar. Un temor reverente, por supuesto.
No estamos ante cualquier realidad, no estamos ante cualquier situación. El carácter de nuestro Dios y su santidad debe tener esa impresión en nuestro corazón constante, que nosotros no queremos ofenderlo porque sabemos que el pecado es algo que el Señor aborrece. Y piensa un poco en esa imagen, o sea, un, una grandeza y un poder majestuoso que cubriría por completo toda tu visión y, es inmenso. O sea, si nos ponemos a pensar en eso, es sumamente inmenso. Nosotros, ¿qué somos? ¿Quiénes somos delante de Dios? Y esta realidad es la misma que debe traer a nuestras vidas ese descanso, porque Él, siendo Dios y gobernando completamente todo, le ha placido que a través de su Hijo tú y yo podamos tener esperanza y estar en una relación correcta con Él. Mira cómo termina el versículo 83. Pero no he olvidado tus estatutos. Por eso es que un hijo de Dios es fortalecido por su palabra, porque su palabra da testimonio de su carácter, porque su palabra da testimonio de sus atributos, de sus perfecciones, de su santidad, de su poder, de su omnipotencia, de su gran amor y cuidado que tiene por ti y por mí si somos sus hijos. Y el salmista lo menciona una y otra vez: yo espero tu palabra, yo espero en tu palabra. Mis ojos están desfalleciendo por ver tu palabra cumplida, pero yo no me he olvidado de ellos. Yo estoy amarrado, yo estoy aferrado, yo estoy tomado, yo no quiero olvidarme, yo estoy meditando en ellos. Hermanos, un hijo de Dios es fortalecido por la palabra porque ésta da testimonio del poder, de la majestad de Dios. Veamos también cómo un hijo de Dios es rescatado por la palabra, versículo 84. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Este es el primer versículo, hermanos. El primer versículo en todo el Salmo 119 que no menciona la palabra de Dios. Ni siquiera uno de los tantos sinónimos que hemos visto. ¿Te acuerdas que a lo largo de este capítulo 119 hemos visto estatutos, mandamientos, ordenanzas, palabra? Bueno, en este versículo no hay mención de la palabra. Y es por eso que mencionaba este testimonio de Carlos Spurgeon y algunos otros comentaristas donde mencionan que esta sección es oscura, es de las más difíciles a lo mejor en cuanto a la experiencia que está mostrando el salmista. ¿Cuántos son los días de tu siervo? Esta es una pregunta que tú y yo sabemos debe ser respondida de una manera muy fácil y sencilla. Pocos son los días del hombre. Salmo capítulo 39, versículos 4 y 5. Salmo 39, versículo 4 y 5. Señor, hazme saber mi fin. Es un salmo de David. Hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Salmo 39, versículos 4 y 5. Esta es una realidad para la vida de los salmistas. Salmo 89. Versículos 47 y 48. Recuerda cuán breve es mi vida. ¿Con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres? Es este clamor del salmista. ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes que en tu fidelidad juraste a David? Vean cómo esa realidad de la adversidad hace a los salmistas, hace a sus hijos el poder hacer notar la brevedad de la vida. No estamos aquí por mucho tiempo. Comparado con la eternidad, no es nada. Por eso es que en el Salmo capítulo 90 es Moisés quien dice, versículo 12 del Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Nuestra vida es como una niebla y sabemos que la palabra de Dios es la que permanece para siempre. El ciclo de lo que sucede en esta vida lo hemos resumido. La hierba crece, se marchita, la flor
es sembrada, surge, se marchita, termina su vida. La palabra de Dios permanece para siempre, es lo que nos comenta también el profeta Isaías. ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Esa es la pregunta que de igual manera nos deja ver lo que hay dentro del corazón del salmista. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá el castigo para el malo? ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros ante esta realidad? Cuando somos atacados, cuando somos maldecidos, cuando se levantan falsos en contra de nosotros, cuando somos menospreciados, cuando somos humillados, cuando somos llevados a esos momentos donde recordamos precisamente esto. Mis días son pocos, Señor. Dependo enteramente de ti. Yo soy débil, frágil. Pero permíteme poder estar confiando en que tus juicios contra el malo vienen, en que tú eres quien defiende mi causa. Y no por mí, sino por amor de tu nombre y tus promesas, porque tú has prometido estar con nosotros, porque eres tú, Señor, quien ha prometido sostener nuestra vida. Y aún en estos momentos de adversidad podemos confiar. Mira el versículo 85. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Generalmente, una y otra vez, el contraste entre el Hijo de Dios es con el soberbio. ¿Por qué? Porque el soberbio es aquel que busca estar precisamente en esa posición de alto y sublime, que como vemos en Isaías 6, en Isaías 57, en Isaías, la parte final, solo le pertenece a nuestro Dios. Él es quien está en su trono alto y sublime, quien habita en la eternidad. Pero los soberbios buscan usurpar ese lugar, se creen dueños de su propia vida y destino. Y ellos son los que atacan a los justos, los que aborrecen al justo porque aborrecen a Dios. Pero ellos no están de acuerdo con tu ley. Por supuesto, cavar hoyos no era para hacerle cosquillas al salmista, era para destruirlo. Eso mismo es lo que vemos en el versículo 87. O sea, cavamos hoyos en la tierra. Y lo que le está diciendo el salmista no es simplemente en sentido figurado, sino que están detrás de él. Están buscando su vida. Están buscando destruirlo. Pero ellos no proceden según tu ley. Ellos no están actuando de manera recta. Ellos no están reconociendo que eres tú, oh Dios, quien gobierna, sino que estos soberbios quieren tomar esa posición de dirección completa y sentirse dueños de todo. ¿Y sabes qué? Puede ser que por un tiempo eso parezca que sucede. Pero para el salmista, esto no es más que algo efímero, versículo 86, pero todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Todos tus mandamientos son verdad. Y aquí me gustaría que otra vez podamos reflexionar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Ya vimos en el primer punto, cuando el Hijo de Dios es fortalecido por la palabra, que la palabra misma nos habla del carácter de Dios y por lo tanto somos fortalecidos. Y aquí de igual manera podemos ver esa realidad. Los mandamientos de Dios son verdad porque Él es verdad. Porque justo y recto es Él. Porque Él es un Dios de verdad. Tito capítulo 1, versículo 2. Porque Él no miente. Y la oración de Jesús por sus discípulos en Juan capítulo 17, versículo 17. Somos santificados en su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Si la palabra de Dios es verdad y nos da testimonio del Dios que es la verdad, nosotros nos situamos y nos encontramos en una posición donde, en caso de dudas, nosotros estamos mal. Donde nos encontramos en una encrucijada en esta vida y nos preguntamos, no sé qué decisión tomar, porque no sé cuál es la mejor decisión, no sé cuál sea lo mejor para mí. Eso muestra nuestra dependencia de Dios. Eso nos debe llevar a orar y a pedir consejo y a anhelar en su palabra poder ser guiados para tomar una decisión correcta, una decisión verdadera, aquello que verdaderamente, que genuinamente traiga ese beneficio, pero sobre todo aquello que vaya a ser congruente con el carácter de nuestro Dios, que Él es verdad, Él es santo. Sus mandamientos son verdad y podemos confiar
que estamos en la verdad. Ahora, la verdad es que esto daría pie para un tema completamente o muy amplio, porque al hablar de verdad, hoy nos encontramos en una sociedad que nos dice: tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, esa es tu verdad, está bien, todos tenemos diferentes verdades, tenemos que aprender a ser tolerantes, mostrar esa tolerancia con todos. Tú te quieres definir como lo que quieras, está bien, es tu verdad y esa es tu perspectiva. No. La palabra de Dios nos habla que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, que es un Dios de verdad y que el Espíritu Santo nos guiará también o guía a los suyos a toda verdad. La verdad, la santidad son esos atributos de nuestro Dios, de la Trinidad. Y por lo tanto, eso ya en sí es exclusivo. Y no da lugar para poder tener otras perspectivas u otras verdades. Y el salmista sabe esto y dice: ellos sin causa me persiguen, ayúdame. Y este ayúdame es un clamor, hermanos. Este ayúdame con el que culmina el versículo 86 es un clamor, es un deseo de ser realmente rescatado. Es una exclamación, lo puedes ver ahí en tu Biblia, como aparece también en Biblia de las Américas, aparece con los signos de exclamación. Pero es ese deseo de ¿qué? De que el Hijo de Dios pueda ser rescatado y solamente puede ir a un lugar para encontrar ese rescate y es a Dios mismo. ¿Por qué Dios no nos rescata de una? ¿Por qué Dios cuando nos salva? ¿Por qué Dios cuando nos salva no nos toma y nos lleva al cielo inmediatamente? ¿Por qué seguimos en esta tierra? Les decía a los jóvenes el viernes. ¿Por qué? Nos permite seguir en este cuerpo de carne imperfecto, a vivir en una sociedad imperfecta y a empezar a relacionarnos con gente imperfecta. O sea, es la fórmula para el desastre. Es la fórmula para el dolor. Es la fórmula para la decepción. Es la fórmula para el fracaso. ¿Qué de bueno va a surgir ahí? Podrán decir algunos. Que tu carácter y mi carácter sean formados a la imagen de Cristo. Y que tú y yo aprendamos a confiar en Él. Y que tú y yo aprendamos a menguar, lo veíamos la semana pasada, en palabras de Juan el Bautista, para que Él crezca. Nos deja en este mundo lleno de injusticia, donde los corruptos gobiernan, para que nosotros podamos ser la sal y la luz de este mundo. Y que a través de su palabra en nuestras vidas podamos reflejar la luz de Cristo. Y para que tu vida y mi vida puedan ser un contraste ante tanta oscuridad que hay en este mundo. Y por pura gracia y misericordia el Señor te ha permitido que tus ojos hayan sido abiertos, que hayas venido de tinieblas a luz y hoy eres responsable, somos responsables y como iglesia procuramos ser edificados y animados en esta verdad para poder ser luz, ser sal en esta tierra tan corrupta. Pero seguimos en una lucha, eso es innegable y sin duda exclamaciones como esta, ayúdame, 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 vienen a ser el eco o vienen a ser un eco en tu corazón y en el mío. Porque enfrentamos situaciones todos los días y somos llamados a vernos tal y como somos, efímeros, débiles, necesitados, pero muy dichosos por haber encontrado en su palabra en quién confiar, en el Dios de la verdad, en el Dios santo, santo, santo. Y finalmente, hermanos, no solamente un hijo de Dios es fortalecido por la palabra, un hijo de Dios es rescatado por la palabra, un hijo de Dios es vivificado por la palabra. Versículo 87, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Esta es la continuación de los pozos que estaban cavando los soberbios. ¿Por qué? Porque una traducción más fiel es casi me destruyen en la tierra. Casi muero. Lo estaban logrando. Pero dice él, en cuanto a mí, es enfático ese cambio. Ellos estaban tramando esto, pero yo no he dejado tus mandamientos. Aún viene a mi mente la vida de José, el Señor orquestando todo para su gloria. Pero José no es simplemente una especie de títere, ¿verdad? Sin un compromiso con la palabra. Él es tentado. ¿Y de qué manera es tentado? Y su corazón está ¿en qué? En honrar a Dios.
Su compromiso está con la palabra de Dios. Su compromiso está con Yahweh, con el Señor. Aún mientras expiro, dice él, aún mientras están destruyendo y tramando destrucción para mi vida, aún en esa situación confío. Por eso es que el versículo 88 culmina diciendo, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Vivifícame, es esta palabra que ya hemos visto varias ocasiones en el Salmo 119, versículos 25. Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Versículo 40. He aquí anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. Versículo 159. Mira cuánto amo tus preceptos, vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. Dame vida. Concédeme la fuerza, permíteme poder seguir confiando conforme a tu amor leal. ¿Te das cuenta? ¿Qué podemos orarle a nuestro Dios? ¿Qué podemos pedirle si no conocemos su carácter, si no conocemos de Él, si no sabemos quién es y cuáles son sus atributos, sus perfecciones de acuerdo a la Escritura? Y guardaré los testimonios de tu boca. Otra vez, el salmista es vivificado, encuentra descanso. ¿Por qué? Porque tiene una disciplina, porque muestra una consistencia. ¿En qué, hermanos? En no dejar los mandamientos, en guardar los estatutos, en meditar en su palabra, en no olvidarlos, no olvidarlos. Hermanos, a lo largo de esta sección, hemos encontrado estas tres realidades de la palabra para la vida del Hijo de Dios. Y es que el Hijo de Dios es fortalecido por la palabra, es rescatado por la palabra, es vivificado por la palabra. Y no en momentos triviales de la vida, no, sino en momentos de angustia, de dolor y aún en momentos de gran dificultad. Porque en esta sección tan solo vimos cómo el salmista describe su situación, sus ojos desfalleciendo, versículo 82, su alma desfalleciendo, versículo 81, como odre al vino, versículo 83, inútil ya, cómo sus días se van, efímero, versículo 84, cómo los soberbios lo persiguen, versículo 85, le persiguen sin causa, versículo 86, y casi por muerto, versículo 87. Tan solo ahí son 7 descripciones de gran dificultad y angustia por las que está atravesando, pero en todo esto lo que resalta no es el dolor humano, sino es la palabra de Dios, quien viene al rescate. ¿Por qué? Porque mediante su palabra nosotros es que conocemos acerca de nuestro Dios y podemos llegar a Él y venir a Él en oración y precisamente orar de acuerdo a su carácter y aquello que sabemos que le honra, que trae gloria a su nombre. Porque si conocemos su palabra, sabremos que estamos seguros, que no tenemos razón para claudicar. Sí, podemos ser llevados a ese momento, pero si tú y yo, por pura gracia de Dios, hemos encontrado el descanso y el perdón de nuestros pecados en Cristo, tenemos esa confianza y esa certeza. Y si tu hermano, tu hermana, tu familiar, persona a tu alrededor, compañero de trabajo, está pasando por esa situación de gran dificultad y de angustia, tienes tú en la palabra cómo poder traer esperanza a su vida, cómo traer consuelo a su corazón, cómo poder apuntarle a Cristo, quien nos dice, vengan a mí, todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Tenemos donde encontrar descanso y reposo y esperanza, y es en Cristo, en su palabra.